Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles en este día y usted ya sabiendo dónde estoy, la oportunidad precisamente de poder estar con ustedes domingo tras domingo y sobre todo hoy voy a hablar alusivo a lo que hoy se está viendo en este tiempo con el Día de Muertos. No exactamente hablar del Día de Muertos, pero una de las cosas es por qué, en el caso de David, por qué murió su hijo de David. Dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, en el versículo 18, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún viva, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Textos antes David estaba, dice ahí, él en mucha aflicción. Dice el versículo 17, se levantaron los ancianos, fueron para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos. Pasó la noche acostado en tierra, ayunó. Había mucha aflicción precisamente en David. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta mañana que nos permites poder estar aquí, en donde estamos nosotros dándote la honra y la gloria. A través de lo que hoy vamos a hablar, que tú me uses para lo que hoy estaremos haciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Encontramos entonces en la persona de David y sobre todo en el versículo 14, que puede ser un texto muy complicado. Dice: mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Puede ser complicado el poder explicarlo, incluso para algunos teólogos, pero este Natán, quien pronuncia estas palabras, ve que hay un verdadero problema aquí. Y quizá tal vez para los no creyentes pretenda usarse estas palabras en contra del carácter de Dios de la Biblia, ¿no? Sobre todo esto que se dice, ¿no? Este hijo que te da ciertamente morirá. Ya lo decía hace un instante, no es un texto fácil de poder hacerlo. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16, si algunas de las cosas escritas por el apóstol Pablo son difíciles de entender. Escrita por el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, 16. No es un motivo de vergüenza para nosotros reconocer que no todo en la Biblia nos resulta fácil de entender. No hay duda de esto. Pero una de las cosas aquí que nosotros tenemos que aprender es que el profeta Natán, hablando en el nombre del Señor, le dice precisamente al rey David que el Señor le va a castigar por lo que ha hecho en el caso de Betsabé y Urías. Que otra vez no es fácil de poder entender esta parte. Y el hijo moriría, había sido concebido bajo consecuencias directas o indirectamente, que tendría que ver precisamente con el rey David y Betsabé. El problema aquí no es un asunto moral. ¿Cómo entender y justificar que el Señor castigará con graves pecados de David, quitándole la víctima a inocentes de estos pecados, a este bebé de David y Betsabé? ¿Qué pasa entonces con la ley de Dios cuando dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres? Cada uno morirá por su propio pecado, dice Deuteronomio 24, 16. ¿Qué pasa en esta predicación profética de esta ley? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, como dice Ezequiel 18, 20. ¿Qué pasa con la justicia de Dios? Algunas cosas que hoy vamos a reflexionar. Primero, la soberanía de parte de Dios.
Decimos que creemos en ella. ¿Y qué significa esto? Que el Señor es el Rey del universo y que finalmente Él hace lo que quiere hacer en nuestra vida, con nuestros hijos, con el mundo. Siempre tiene razones buenas para poder hacerlo. Como un Dios santo, que finalmente no hay maldad en Él, no hay algo que vamos a encontrar nosotros que haya maldad. Por eso cada uno de nosotros tiene que pensar en esa soberanía de Dios. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a entender todo lo que Él hace. Nos cuesta trabajo. Hay gente que le puedo decir cuando ocurre algo, le podamos decir a Dios, voy a aceptarlo, pero no lo entiendo, Dios. Lo acepto sin entenderlo. Es algo que yo le digo a las personas. Porque hay cosas que pueden llegar a nuestra vida muy difíciles, muy complicadas. El perder a un hijo, sobre todo a nosotros como padres, no quisiéramos ver morir a nuestros hijos antes, precisamente a ellos. Pensamos que nosotros vamos a morir primero y después ellos. Y hay otras cosas que Él hace o que permite que pasen, porque hay cosas que permite que pase que nunca vamos a entender probablemente en esta vida. Cómo nuestra mente tan finita y nuestra mente tan pequeña, tan limitada, tan afectada por el pecado, todo lo que Dios hace como un Dios grande, infinito y perfecto. Porque somos tan prontos nosotros para decirle a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué murió tal y cual persona? Cuestionamos mucho la justicia que tiene que ver con Dios. ¿Y acaso nosotros somos ejemplos de justicia? ¿Nosotros somos este ejemplo? Si fuera así, ¿por qué el mundo está así? Ve al mundo. Yo platicaba hace unos días con alguien que decía que estaba metido en cosas muy complicadas, muy difíciles. Y entonces habían agarrado a alguien cercano a la familia. Y en una plática que tuvo la persona, que nunca lo vieron porque tenía los ojos vendados, le dijo, no hay justicia en este país. A mí mataron todos de mi familia mataron. Y me vine a refugiar aquí porque aquí es el lugar donde difícilmente van a matar. No significa que no lo van a matar, por supuesto, pero que la justicia no hay en este país. Vea el mundo cómo está. Es cuestión de fe y la verdadera fe consiste en fiarnos en lo que dice Dios a través de su palabra. Cuando no entendemos lo que hace Dios, en vez de pensar y hablar como si no creyésemos, nos creyésemos nosotros más justo que Él, deberíamos postrarnos ante Él y confesar nuestra ignorancia y poder adorar a este Dios soberano. Eso fue lo que hizo David. Ahí en 2 de Samuel capítulo 12 versículo 20 dice, se levantó de la tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró y vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. No hay duda que Dios muestra esto porque Él desea hacerlo. Pero una de las cosas que tenemos que reconocer es que hay consecuencias con lo que hacemos en nuestras vidas. Lo he dicho yo a la gente, hay gente que cree que no le pasó nada con lo que hizo. Pero todo pecado tiene consecuencias. Unas grandes, otras más cortas. Esto tiene que ver con Dios, eso no lo sé yo. Pero hay consecuencias. ¿Cuándo vamos a aprender esto? El pecado nunca sale gratis. Siempre trae consecuencias. Hay dos caminos que Jesús decía. Un camino angosto, un camino ancho, la mayoría va por el camino ancho, el angosto muy poquitos. Uno lleva a vida eterna y uno lleva a muerte eterna. Lo vemos en la cruz del Calvario. Lo que hizo Jesús ahí no tenía que ver con lo que Él había hecho, sino más bien con el pecado de todo el mundo. Él cargó en la cruz del Calvario todo nuestro pecado. Por eso es necesario hilar un poco y hacer distinción, a veces que son importantes, en lo que tiene que ver con la ley de Dios, reconocer, y esto exige la responsabilidad personal, individual. Un Dios como juez omnisciente que sabe distinguir en el que es culpable y el que es inocente. Y lo hace.
Por eso hoy en día lo que ocurre en el mundo, tengo que decirle a la gente que aunque no crea que hay justicia, la justicia de Dios se da en este mundo. Tarde o temprano, todo lo que el mundo hace, incluyendo nosotros, viene la justicia de Dios y todo se paga en esta vida, por supuesto. No nos salimos con la nuestra. La inmensa mayoría de los pecados que se cometen afectan a más personas que solo a los que la cometen. Vivimos en familia, en comunidad, y por desgracia nuestro pecado causa olas que cruzan espacios entre las personas y afectan a los demás. El caso de Betsabé y Urías. David fue, no hay duda, el principal culpable. Betsabé sería algo menos culpable que David, pero aceptó el papel. Algunos teólogos dicen que probablemente su responsabilidad era tanta porque le hablaba el rey, le pedía al rey que esto hiciera. Sin embargo, en lo que hizo no estuvo bien, por supuesto. El hijo de David y Betsabé, en términos hablamos de que hubo un adulterio, por supuesto. Su concepción habla de esto. ¿Y cómo es lo que maquinó precisamente David? Para poder matar al esposo y que ella se quedara finalmente sola. Encontramos que hubo consecuencias, por supuesto. Más allá de las personas culpables de David y Betsabé. Y este hijo de David y Betsabé no fue en absoluto culpable del pecado de sus padres. Todo lo contrario. Fue una víctima de ese pecado. Aún siendo inocente de ese pecado. Pero se alcanza a través de esas olas creadas por el pecado de sus padres. Nos puede llegar. Es como aquel hombre que es alcohólico. Lo que está ocurriendo en la familia, pero no solamente le está afectando a él el alcoholismo, sino también que trae consecuencias a su esposa y a sus hijos. Consecuencias económicas, morales, espirituales. Puede haber violencia y las personas no están provocando para que este hombre sea alcohólico. Esta oleada que crea uno puede alcanzar a nuestros hijos y no porque ellos estén haciendo algo difícil o complicado. Concebido en pecado. Aquel niño que murió literalmente fue concebido en pecado y que finalmente tenemos que reconocer, como el propio salmista lo dice, que es David, que todo hijo es concebido en pecado, por supuesto. No hay duda de eso. No hay duda que como dice el Salmo 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos somos pecadores, por supuesto. Y en primer lugar, por los pecados concretos que cometemos. Pero también por el pecado que forma parte en nuestro ADN. Hemos nacido así. Y encontramos que desde la caída de Adán y Eva y esa transmisión de la generación en generación, aquel niño no llegó a cometer ningún pecado por el hecho de haber muerto tan joven. Nace con una naturaleza pecaminosa, por supuesto. Él era pecador también. Pero hay un regalo para este niño y para aquellos niños que no nacen. Regalos de la pura gracia de Dios para ser salvos en este tiempo de gracia, en este tiempo que ¿sería que habría una verdadera eutanasia en este tiempo? Lo voy a seguir comentando a las 12. Nos veremos a las 12 para continuar esta parte. Recuerde que 12:15 tendremos la comunión el día de hoy. Hoy a las 11:30 no va a haber oración. Va a haber solamente en la mañana que usted lo vio que hubo, pero a las 11 no habrá, hasta las 12 no vamos a ver, y la comunión 12:15. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque hoy hablas a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Hay consecuencias que tienen que ver con nuestra vida en lo que hacemos. Hay cosas que ocurren en nuestra vida que no quisiéramos que pasáramos esto. El dador de la vida eres tú. En el nombre de Jesús estamos orando. Amén. Gusto saludarles. Los veo, si Dios quiere, a las 12. No habrá hoy de oración 11:30.